Hola, les habla Iván Méndez, pastor de Nuevo Amanecer Toronto, y les invito a escuchar esta enseñanza en la cual recibirás principios prácticos para que tu vida sea transformada y puedas vivir y recibir cada una de las promesas que están en la palabra de Dios. Yo me gustaría decir terminar, pero no sé si ya es terminar o continuar con la serie de la oración. I would love to say that it's to finish, but I'm not sure if it's to end the series of prayer or if it's to continue. Estaba seguro que la semana pasada habíamos terminado, Because I was sure that last week we have finished, pero no es lo que el Señor quiere. but that's not what God wants. Entonces vamos a seguir hablando de la oración y vamos a hablar de lo que es orar en el Espíritu. So we're going to continue talking about prayer, and today we're going to talk about prayer in the Spirit. Cuando alguien ha escuchado el término orar en el Espíritu, How many of you have heard the term to pray in the Spirit? cuando a uno le dicen de orar en el Espíritu, generalmente uno piensa, ay, orar en lenguas. When they talk about praying in the Spirit, generally we think about praying in tongues. Y he escuchado gente que incluso le da miedo cuando dicen, vamos a orar en el Espíritu. And I've heard of people that get afraid because when they say, let's pray in the Spirit. Porque inmediatamente se imaginan, wow, orar en el Espíritu, Because they imagine that praying in the Spirit pues quiere decir como que empiezan a orar en cosas que uno no entiende, it means that they start praying in tongues or in things that you don't understand. o empiezan a gritar o qué sé yo. Or they start screaming, or I don't know. ¿Alguien tiene algún primo que le haya comentado así? Que haya dicho, Anybody ay, has a eso es cousin that horrible has cuando... told them, oh, that's horrible, ¿Cierto que sí? right? Entonces imagínense que el Señor nos llama es a orar en el Espíritu. But the Lord calls us to pray in the Spirit. Entonces, ¿será que nos llama a orar gritando en lenguas que nadie entiende, a hacer escándalo o a caer? O ¿cómo será que nos llama el Señor a So orar? is He calling us to pray in tongues that nobody understands, to scream, to fall down, or what is it? Tenemos también, desgraciadamente, hemos aprendido a vivir la vida espiritual de una manera no práctica, más bien irreal. And unfortunately, we have learned to live the spiritual life in a non-realistic way. Se nos ha enseñado como que tuviésemos dos vidas, ¿no? La vida espiritual y la vida normal, la vida que incluso se utiliza un término que se llama secular. And it's been taught to us to live two lives, the spiritual life and the secular life. ¿Alguien ha escuchado ese término? Es que How en many of mi you vida have heard that secular, term? ¿sí? In my En secular mi vida life, espiritual, in my spiritual life, eso querría decir que Dios nos dio varias vidas. that means that God gave us different lives. Pero en realidad, ¿cuántas vidas tenemos? But actually, how many lives do we have? Una, no somos gatos. One. We're not cats. Tenemos una sola vida, We only ¿cierto? have one life. Entonces vamos a analizar un poquito qué significa esto del Espíritu y de vivir en el Espíritu. So let's analyze this of what is to live in the Spirit. ¿Qué es eso de orar en el Espíritu? What is it to pray in the Spirit? Caminar en el Espíritu. What is it to walk in the Spirit? Imagínate que a uno le dicen que camine en el Espíritu. Imagine they tell you to walk in the Spirit. ¿Qué se imagina usted? What do you imagine? Levitando sobre You're el agua. levitating over the water. Right? Pero es un poco irreal. But that's not real. ¿Qué es vivir, andar, caminar, orar en el Espíritu? What is to walk, to live, to pray in the Spirit? Entonces vamos a analizar un poquito qué es el Espíritu So let's analyze what is the Spirit desde la perspectiva de Dios from God's perspective, para poder entonces entender qué significa orar en el Espíritu. so that we can understand what it is to pray in the Spirit. ¿Les parece? Do you agree? ¿Sí? Es que todo esto del Espíritu lleva muchas confusiones. Because this whole thing about the Spirit brings a lot of confusion. A uno le hablan de lo espiritual y uno inmediatamente se imagina un centro de adivinación o ¿cierto? De mediums o algo When así. somebody talks to you about something spiritual, you immediately imagine something about divination or mediums or something like that. Entonces vamos a poner un contexto simple. So let's put it in a simple context. Fuimos creados en Dios. We were created in God. O sea, fuimos creados por Dios y fuimos creados en Dios. We were created by God in God. Como que no. Yo dije, eso era solo decirlo y pasar. Bueno, vamos a explicar. So we're going to explain it. ¿Quién nos creó? Who created us? Nuestro Padre Celestial, Our Heavenly Father, nuestro Dios. our God. Nos creó del polvo de la tierra He created us from the dust of the earth, y luego puso su espíritu en nosotros. and then He put His Spirit in us. Entonces fuimos creados por Dios, So we were created by pero God, fuimos creados en Dios. but we were created in God. La más fácil es verlo a través de la vida de un pez.
The easiest way is to see it through the life of a fish. Algunos escuchamos hace poco un chiste, pero no todos. Many of us heard a joke, but not all of us. ¿Qué le dijo un pez a otro pez? What did a fish say to another fish? Nada, Nothing. nada. Bueno, Oh, Entonces- doesn't work in English. Sorry. como Swim. que sorry si está muy bueno. No pida perdón por los chistes. Not, no. not in English. It doesn't work. Ok, entonces imagínense un pez. Un pez fue creado, ¿cierto?, para estar en el agua. So a fish was created to live in the water. De hecho, la Biblia dice en el capítulo 1 de Génesis que Dios le dijo a las aguas, produzcan seres vivientes. Entonces las aguas produjeron peces. It actually says in Genesis that God told the waters to produce living beings, Y el agua produjo peces. and the water produced fish. ¿Ok? Entonces, ¿quién produjo el pez? So what produced fish? Water. El agua. Ok, ahora, un pez para estar vivo, ¿en dónde está? En el agua. For a fish to be alive, where does it have to be? In the water. Entonces, no solamente la vida se la dio el agua, So not only water gave it life, pero tiene que estar en el agua para estar vivo. but he has to be in the water to be alive. Entonces, fuimos creados por Dios So we were created by God, y fuimos creados en Dios. and we were created in De God. manera que solo tenemos vida en Él. So we only have life in him. ¿Ok? Okay? Y como vamos a barajar esto un buen rato, entonces para que entiendas qué significa que solo tenemos vida en Él. And so, since we're going to talk about this for a while, what does it mean to have life in him? Que nosotros, a diferencia de los demás seres vivientes, tenemos una vida bios y una vida y la vida del Espíritu en nosotros. So, different from all the other living beings, we have a life that is a bio life and then the life of the Spirit. No son dos vidas, es una sola vida. It's not two lives, it's just one life. Quiere decir que nosotros como organismos vivos estamos llamados a vivir la vida de Dios en la tierra. That means that as living organisms, we are called to live the life of God on earth. A diferencia del burro, la vaca, el tigre o la jirafa, Contrary to the donkey or the giraffe or the cow, que tienen su vida bios that they have their bio life, y esa es la vida que tienen que vivir. and that's the life that they're going to live. No me vaya a salir con The Tale of the Dolphin Child, pero aparte de la historia del delfín de Walt Disney, ¿usted ha visto alguna vez algún animal que quiera ser otro? Have you, aside from the story of the dolphin tale or the shark's tale from Disney, the movie, have you ever seen a shark that wants to be something different that it's not? Si usted no lo ha visto, era un delfín que se creía tiburón. No, O it era un was a tiburón shark que se creía that delfín, ya no thought me he was acuerdo. a dolphin. Ah, ok, era un shark que creía que era delfín. Es un tiburón que creía que era delfín. It was a shark that thought he was a dolphin or wanted to be a dolphin. Pero eso es un child, eso es una fábula. But that is just a tale or a children's movie. Pero los animales, el propósito de la vida de un animal es ser el animal que fue creado. But the purpose of the animal is to be the animal that we're created to be. A diferencia de todos los demás seres creados, tú fuiste creado para vivir la vida de Dios en la tierra. Aside from all the other living things created, you were created to live the life of God on earth. O sea, la vida del Espíritu de Dios en la tierra. That means the life of the Spirit on earth. Por eso es que hemos dicho que somos el catalizador o los que conectan el cielo, lo espiritual, lo divino, con la tierra, lo natural. This is why we say that we're the ones that connect the heaven to the natural, to the earth. Entonces, ese fue el diseño y para eso nos creó Dios. So that was the design and that's what God created us for. Entonces, nos creó Dios, que es espíritu, So God created us and He is Spirit. para vivir en Él, que es espíritu. To live in Him that is Spirit, ¿Sí? right? No, todavía no. Yeah, not yet. La vida del espíritu. The life of the Spirit. Sin el espíritu no tenemos vida. Without the Spirit, we have no life. Tú dirás, pero yo me muevo, yo camino y yo hago. And you will say, well, but I move, I walk, I do. Pero eso no es vida. But that's not life. Si tú pasas por esta tierra y no cumples el propósito para el que Dios te creó, no hiciste nada. If you come through this earth and you don't fulfill the purpose which God created you for, you didn't do anything. Hiciste lo que cualquier otro ser viviente. You did what any other living being would do. Crecer, reproducirse y morir. You, Nacer, crecer, reproducirse y morir. you were born, you grew, you reproduced, and you die. A menos que cumplas el propósito de Dios para el cual Él te creó. Unless you fulfill the purpose which God created you for. Eso es lo que significa estar muerto espiritualmente. That's what means to be dead spiritually.
que no vivimos para un propósito. that we don't live for a purpose. Dicho en palabras de Dios, I'm going to say it in God's words. vivimos una vida absurda. We live an absurd life. Por eso dice que Él nos salvó de la vida absurda que vivíamos. This is why it says that He saved us from the absurd life that we lived. ¿Qué es una vida absurda? What is an absurd life? Una vida para crecer, Ah. comer, trabajar, cambiar el cheque por plata, por ropa y volver a trabajar y morirse. It's a life where we grow, where we work, where we change the check to go buy clothes, and then we go work, and then we repeat. Ahora, ¿por qué el hombre murió espiritualmente? Why did men die spiritually? Porque si tú fuiste creado por Dios para ser Él en la tierra Because if you were created by God to be Him on earth, y tú dices, no, yo no quiero hacer lo que Dios me diseñó para hacer, and you say, no, I don't want to be what God designed me to do. yo no quiero vivir la vida del Espíritu, I don't want to live the life of the Spirit. entonces tú le estás diciendo al Espíritu, yo me separo de ti. So you're saying to the Spirit, I'm going to separate from you. Y empezamos a vivir una vida totalmente natural. And we start living a totally natural life. Una vida para hacer lo que tú quieres, A life where you do whatever you want, como tú quieres, however you want it, cuando quieres, whenever you want it, con quien quieres. with whomever you want. Tu vida, Your life. no el plan y propósito de Dios para ti, Not God's purpose and plan for you, sino tu plan. but your plan. O el plan de tus papás, o el de tus profesores, o qué sé yo, el del influencer que sigas. Or your parents' plan, or your teacher's plan, or the influencer that you follow. Sí, el plan de cualquiera, So whoever's plan, pero no el plan de Dios. but not God's plan. ¿Se entiende eso? Are we understanding this? ¿Cómo hizo el hombre eso en principio? How did men do this at the beginning? Dios le dijo, mira, tú tienes que no hacer ni lo bueno ni lo malo, sino lo correcto, lo que yo te diga. God said, you don't have to do good or bad, just the correct things, what I say. Por eso no puedes comer del fruto del árbol del conocimiento del bien o del mal. This is why you cannot eat from the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Porque no es si hice bueno, si hice malo. Because it's not if you did good or bad. Es si hiciste lo que Él dice, It's if you did what He says. su voluntad. His will. Amén. Amen? ¿Vamos bien hasta ahí? Are we good till there? Y al hombre, Adán y Eva, dijeron, no nos parece. And Adam and Eve said, well, I don't think so. Dios dijo que no comiéramos de esto, God said, don't eat from this, pero a nosotros nos parece que está como bueno. but we think that it's actually really good. Deje a ver, lo comemos. Let's eat it. Ve, está como bueno, toma tú también. Well, it's good. Here, have some. Oiga, sí, qué guerra que era. Oof, it's really Está good. buenísimo. It's so good. Eso sí, Dios dijo que no, But God said no. pero como a nosotros nos gusta But since we like it y nos pareció que sí, and it's good and we think it's good, entonces, ¿qué quiere decir? Ya no es lo que el Espíritu diga, so now it's not what the Spirit says, sino lo que a nosotros nos parece. but what we think is right. Entonces, ¿quién se separa del Espíritu? So who separates from the Spirit? Nosotros por nuestras decisiones. We separate from the Spirit because of our decisions. Él siempre está ahí. He's always there. Ay, ¿cómo volvemos? Oh, how do I go back? Solo hay un camino. There's only one way. Cristo, la palabra de Dios llena de Espíritu. Jesus, the Word of God, full of Spirit, Para volver al Padre, to go back to the Father, a la casa de mi Padre, to the house of my Father, a la vida del Espíritu, to the life of the Spirit, al cielo en la tierra. to heaven on earth. ¿Vamos entendiéndolo así? Are we understanding it? Ok, entonces seguimos con que el hombre está separado del Espíritu, está muerto, ¿ok? So we continue with men being separated from the Spirit, being death. Escuché una frase anoche que me conmovió muchísimo. I heard this phrase yesterday that moved me a lot. Vivimos creando necesidades para vivir supliendo esas necesidades y terminar como esclavos toda nuestra vida. We live to Create necessities. create necessities, to supply for those necessities, to be slaves for the rest of our lives. Y lo dijo un hombre que acaba de perder su esposa. And a man that just lost his wife said it. Me la he pasado la vida trabajando He said, I spent my whole life working para comprar teléfonos, carros, casas, to buy phones, cars, houses, para ir ahora a dormir en una casa donde ya no está la persona que amo. to go sleep in a house where the person that I love is not there any longer. Esa es la vida que Dios no quiere que vivamos. That's the life that God doesn't want us to live. Entonces nos separamos de Él.
So we separate from him. Pero nunca ha sido el plan de Dios que nos separemos de Él, And it has never been God's plan for us to be separated from him. sino que seamos uno con Él. But he wants us to be one with him. ¿Usted ha escuchado alguna vez hablar del poder del uno? Have you ever heard of the power of one? Hay gente que piensa que es un taller de parejas. People think that is a couples workshop. Es el deseo de Dios, It's actually the desire of God. que seamos uno con Él. It's God's desire for us to be one with him. Mire que esa es una de las oraciones de Jesús en Juan 17, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. And this is one of Jesus' prayers in chapter 17 of John. Juan 17, verso 21 dice, está orando Jesús, ¿no? Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mi Padre y yo estoy en ti, así que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. In John 17:21, Jesus is praying and he says, I pray that they will all be one, just as you and I are one, as you are in me, Father, and I am in you. And may they be in us, so that the world will believe you sent me. ¿Cuál era la oración de Jesús? What was Jesus' prayer? ¿Qué está diciendo Jesús de él y el Padre? What was Jesus saying about him and the Father? Jesús estaba orando por todos nosotros Jesus was praying for all of us. y decía, Padre, yo oro para que ellos, nosotros, sean uno. And he was saying, Father, I pray so that they are one. Para That que means ellos us. sean, That they are one. ¿cómo? How? Así como tú y yo, Padre, somos uno. Just like you and I, Father, are one. Porque yo estoy en ti y tú estás en mí. Because I am in you and you are in me. Entonces somos uno. We are one. ¿Usted se acuerda hace un par de semanas la prédica de Plaza Sésamo? Do you remember a couple of weeks ago Sesame Street's preaching? Sí, nosotros decimos, yo estoy aquí, tú estás allá. We say, I am here and you are there. Pero no es el deseo de Dios. But that's not God's El desire. deseo de Dios es lo que Jesús está expresando en Juan 17, 21. God's desire is what Jesus is expressing in John 17:21. Él habitar en nosotros y nosotros habitar en Él. For him to dwell in us and for us to be in him. Nunca fue el propósito de Dios que tuviéramos dos vidas. It was never God's purpose for us to have two lives. Una con Él y una sin Él. One with him and one without him. Tenemos que romper esa mentira, ¿ok? We have to break with that lie. Porque aquí estamos en la casa del Padre. Because we are in the house of the Father. Eso es una mentira. That is a lie. Esta no es la casa del Padre. This is not the house of the Father. Esto es un edificio que se llama 2035 Lenworth Drive. This is a building that is called 3085 ¿Y sí, porque es que 3080, bueno, anyway, 3085 Lenworth Drive. 3085 Lemforth Drive. Mucho melancólico en esta audiencia. Many melancholics in this audience. Esto es un edificio. This is a building. Esto no es la casa del Padre. This is not the house of the Father. Tú eres la casa del Padre. You are the house of the Father. Nosotros como comunidad somos la casa del Padre. We as a community are the house of the Father. Donde quiera que estemos, Wherever we are. donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí Él está. Where 2 or 3 unite in His name, that's where He is. ¿Dónde quiere el Espíritu de Dios habitar? Where does the Spirit of God want to dwell? En cada uno de nosotros. In each one of us. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. We are the temple of the Holy Spirit. Esto es un edificio. This is a building. Alguien decía una vez, es que profanan el edificio. Someone was saying it's because they profane the building. Y antes de tener esto rentado, nos reuníamos en un centro comunitario. And before this, we used to meet at a community center. Uno que sabe si la noche anterior en ese community center hicieron una aquelarre, una fiesta, And before that, you don't even know if at the community center they were doing a party the night before una reunión de brujas. Uno que sabe. or a witches convention. No, en serio, es un centro comunitario, lo puede usar el que quiera, ¿no? I mean, it's a community center. Anybody can use it. ¿Qué sabemos que hicieron ahí? Do we know what they did there? Ay, entonces, ¿cómo hacíamos servicios ahí? And how do we did services there? Porque 2 o 3 o más nos reuníamos y entonces el Padre promete que esa es su casa, ahí va a estar. Because 2 and more were united there, gotten together, and the Father Esa es la promises casa that de He's going to Dios. be there. That is the house of the Father. Entonces, el deseo de Él es que seamos uno. And His desire is for us to be one. Los niños emocionan más que los adultos. Kids get more excited than adults. Entonces recuerden, entonces estábamos separados por decisión de quién?
So we were separated because of whose decision? Nuestra. Our decision. Vuelvo y lo digo, siempre será nuestra decisión separarnos de él. El deseo de él es nunca separarse de nosotros. I'm saying it again. Is always we're going to be separated always because of our decisions. It will never be his desire to be separated from us. De hecho, la última promesa del Señor Jesús en el Evangelio de Mateo And the last promise of Jesus in the book of Matthew es que nos enviará su Espíritu Santo y que estará con nosotros siempre. is that he will send his Holy Spirit and he will be with us forever. Y quiero Always. decirte, el Espíritu de Dios siempre está ahí contigo. And the Holy Spirit of God is always with you. El problema es si está en ti. The problem is if it's in you. Siempre está contigo, He's always with you, pero Él no quiere estar contigo. but he doesn't want to be with you. Él quiere estar en ti. He wants to be in you. Entonces Él prometió, yo siempre estaré contigo, And he promised, I will always be with you, esperando que tú quieras estar en mí, waiting for you to be in me, o que tú me permitas estar en ti, or that you allow me to be in you, no solo contigo, not just with you, pero en ti. but in you. Pero ¿cuál es la promesa de Él? Que siempre estará contigo. But the promise is that he will always be with you. Entonces, para poder volver a ser uno, tocaba pagar el precio de la separación, So to be one again, we had to pay the price of separation, la muerte espiritual. spiritual death. La muerte espiritual produjo la muerte natural. Spiritual death produced natural death. Entonces, la única manera de volver a estar en lo espiritual era muriendo a lo natural. And the only way of being alive in the spiritual is to die En lo in natural. the natural. Entonces, pues era como una de con cara pierde usted y con sello gano yo. It was like a coin toss. With one side you lost, and with the other side I win. So, ¿sí se entendió? Maybe you understand No había that? manera. There was no way. La única manera era que un ser humano muriera sin deber. The only way was that a human being will die without owing anything. Porque todo ser humano que moría, como la paga era muerte, pues ya, frito. Because every human being that died, because the wage of sin was death, that's it. That was the end of it. Como yo debía, Because I owed, tenía que pagar muriendo. and I had to pay by dying. Cuando moría, When I died, ya, that's chao. it. That's the end of it. A menos que alguien que no debiera nada muriera, Unless someone that didn't owe anything would die, podía pagar por la vida del resto de los humanos. he would pay for the life of everybody else. Porque él no estaba pagando por su pecado. Because he was not paying for his sin. Él jamás se separó del Padre. He was never separated from the Father. Como nunca se separó del Padre, And since he never separated from the Father, él lo tenía que pagar con la muerte. he didn't have to pay with death. Pero por amor a ti y a mí, But because of love, because he loved you and I, él decidió voluntariamente ir a la cruz he decided voluntarily to go to the cross y que lo crucificaran and for him to be y crucified lo mataran. and to die. Pero no para pagar por él. But not because he was paying for himself. Jamás él le dio la espalda al Padre. He never turned his back on the Father. Para pagar por ti y por mí. He was paying for you and I Para volvernos a unir con él. so that we could unite with him again. Para pagar la deuda que impedía que volviéramos a ser uno. To pay the debt that didn't allow us for us to be one with him. Yo también estoy más feliz I am por so eso. excited for that. Igual que usted, yo estoy que no quepo de la dicha. I'm just as excited as you are. ¿Para qué? Para que pudiéramos volver a ser uno y habitar el Padre en nosotros y nosotros en él. So why? So that we can be one again, so that the Father can be in us and we can be in the Father. Miremoslo en la palabra a ver si nos convence más. Segunda de So- Corintios 5, 18 al 19. So let's go to the Word. Let's see if we could get convinced. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. 2 Corinthians 5:18 and 19 says, "And all of this is a gift from God, who brought us back to himself through Christ. And God has given us this task of reconciliation, reconciling people to him. For God was in Christ, reconciling in the word to himself, no longer continuing counting people's sins against them, and he gave us the wonderful message of reconciliation." Entonces imagínense,
El regalo de Dios es que nos trajo de vuelta ¿a dónde? A sí mismo. The gift of God is bringing us back to himself A través de Cristo, through Christ. o sea, Él pagó con su Hijo So he paid with his son para comprarnos, para traernos de vuelta, so that he can bring us back to him, para reconciliarnos otra vez consigo mismo. to reconcile us with him. O sea, no tomando en cuenta el pecado de que le dimos la espalda, So not counting that we turned our backs on him, that we sinned, Él paga por eso que nosotros hicimos he paid for that we did, y nos trae de vuelta ¿a dónde? and he brings us back to where? A Él mismo. To himself. ¿Quién es Él? Who is he? Dios es espíritu. God is spirit. Entonces, Él nos trae de vuelta a Él, a su espíritu. So he's bringing us back to him, to his spirit. Entonces volvemos a ser enteros otra vez. So we are whole again. ¿Te acuerdas que éramos carnecita, cuerpo? So remember that we are body, flesh, El alma, o sea, lo que somos, emociones, sentimientos, conocimiento, intelecto. our soul, which is our emotions, our knowledge, our understanding, Our intellect, feelings, feelings, ¿sí? Nuestra voluntad, our will, esa es nuestra alma. that is our soul. Y está su espíritu. And then it's his spirit. Un hombre completo, un ser humano completo es el espíritu de Dios en un cuerpo físico operando en un alma. A human being that is whole is that person that has the Holy Spirit operating in him or her. Ya. And a physical body. Por eso es que cuando morimos el cuerpito vuelve a la tierra de donde salió, polvo eres, polvo te convertirás. This is why when we die, our bodies go back to the earth, because we came from there, from dust to dust. ¿Sí? Se descompone. It decomposes. El espíritu es de Dios, vuelve a Dios The spirit is God, so it goes back to God, y el alma es la que queda ahí. and the soul is the one that's there. ¿A dónde va el alma? Where does the soul go? ¿Dónde va a la eternidad? Where does it go in eternity? Si está con Dios, Well, if it's with God, si es una con el espíritu, if it was one with the vuelve a spirit, Dios que es espíritu. it goes back to God that is spirit. Y si está separada de Dios, But if it's away from God, ¿a dónde se va la eternidad? where in eternity is it going? ¿Oh? Buena pregunta, ¿no? Good question, right? Entonces sería como mejor morir en el poder del uno, ¿no creen? But it would be good for us to die in the power of one, Para ser uno con Él so that we are one with y him, habitar con Él por la eternidad. and we can dwell with him for eternity. Amén. Amen. Esa es la razón de ser. This is the reason of being. Eso fue lo que vino Cristo a reconciliar en nosotros. This is what Christ came to reconcile in us. Bueno, habiendo puesto el contexto, está en la introducción, So, giving you the introduction and the context, vamos ahora sí a empezar a predicar. so let's start preaching. Mañana hay que madrugar, ¿sí o no? But you don't have to wake up early tomorrow, so don't worry. Bueno, entonces ese es el diseño. Para eso fuimos creados, para ser uno con Él. So this is the design. This is what we were created for, to be one with him. ¿Y para qué ser uno con Dios, que es espíritu? And why are we one with God that is spirit? Para establecer la vida del espíritu aquí en el planeta Tierra, en lo natural. To establish the life of the spirit here on planet Earth in the natural. Así de simple. It's just as simple. Básicamente, Él reina en el cielo Basically, he reigns in heaven, y su deseo es que así como en el cielo se hace su voluntad, and his desire is just as in heaven, his will is done, se haga aquí en la tierra. his will be done here on earth as well. Y eso es lo que significa que venga su reino a nosotros, And that's what it means for his kingdom to come, para que se haga su To us. voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. so that his will may be done here on earth as it is in heaven. ¿Alguien recuerda esa oración? Anybody remembers that prayer? Pero una vez se la repite y no tiene ni idea qué significa, ¿no? But sometimes we repeat it and repeat it and we don't even know what we're repeating. Entonces, para eso es que somos creados. And this is what we're created for. Y en un principio eso era el Edén. And at the beginning, that was what Eden was. ¿Qué era el Edén? Donde estaba Adán y Eva. What was Eden? Where Adam and Eve were. Ellos tenían perfecta unidad con el Espíritu de Dios. They had a perfect unity with the Spirit of God. Y entonces se hacía la voluntad de Dios allí. And so the will of God was done there. ¿Qué hacía falta en el Edén? What was missing in Eden? Nada. Nothing. Eso es un mensaje para las suegras. This is a message for the mother-in-laws. No habían y no hacía falta nada. There was none and nothing was missing. No lo tomen por el mal lado. No. Don't take it in the wrong way. Lo que quiero decir es que las suegras en su amor siempre llegan a la casa de los hijos y dicen aquí falta algo. And what I'm saying is that the mother-in-laws, in their love, they always go to their son's house and they said,
there's something missing. Yo estoy preparando a mi esposa porque mi mamá viene en un mes y se va a quedar con nosotros, entonces And I'm preparing my wife because my mom's coming in a month and she's going to stay with us. estoy preparando un corazón. So I'm preparing her heart. Bueno, no faltaba nada en el jardín del Edén. So nothing was missing in the Garden of Eden. Todo estaba perfecto, Everything was perfect. pero el hombre se separó de Dios, que es espíritu. But men separated from God, which is his spirit. Caen en esclavitud, todo el pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, caen en esclavitud y claman al Señor. So the people of God fall into slavery, which is we see it in the Old Testament, and they cry out to God. Y el Señor envía una respuesta, un Salvador, And God sends an answer, a savior, Moisés. Moses. Y entonces Moisés los saca de la esclavitud, los lleva camino a la tierra prometida. So Moses take them out of slavery and is taking them towards the promised land. Y Dios le da un diseño. And God gives them a design. Y ese diseño se llama la tienda de reunión. And that design is called the tent of meeting, the meeting tent. ¿Sí? Tienda de reunión. The meeting tent. ¿Sabe qué significa tienda de reunión? You know what the meeting tent means? Que era una tienda para reunirse. It's a tent where you meet. Where you Profundo el get significado. together. It's very profound. The meeting Claro, is very porque era el lugar profound. en donde entraba el ser humano y se reunía con Dios. Because it was a place where human beings would go to meet God. Se llamaba el tabernáculo. It was called the tabernacle. ¿Ok? Pero tabernáculo significa tienda de reunión o meeting place. The tabernacle means meeting place. Entonces, ¿para qué era? Para reunirse. What was it for? It was to get together, to meet. Vamos ya a volver ahí, dame un momentito, ya estaban que le mostramos una proyección así de la tienda de reunión, pero ya volvemos ahí. So give us a second. We're going to show you a nice Presentation about that. presentation. Pero esa tienda de reunión era porque estaban en el desierto y tenía que estarse moviendo, entonces tenía que ser una carpa, una tienda. And this meeting tent needed to be a tent because they were in the desert and they were moving. Entonces tenía que ser movible el lugar de reunión. So they needed to move it a lot. Luego cuando ya se establecen en la tierra prometida, ese lugar de reunión fue el templo. Then when they established themselves in the promised land, then it became the temple, ¿Ok? right? ¿A qué iban ellos al templo? So what would they go to the temple for? A ser uno con Dios. To gather and be one with God. Lo que pasó fue que empezaron a adorar al templo. The thing that what happened was that they started praising or worshiping the temple. Eso pasó en ese tiempo, ¿no? That happened at that time. Que la gente le daba más importancia al templo que a la vida. That people were giving more importance to the temple than life. Y volvieron el templo el lugar de adoración. And they made the temple the place of worship. Entonces el Señor tuvo que derribar el templo. So God had to destroy the temple. Y entonces vino Cristo Jesús. And then Jesus Christ came. ¿Ok? ¿Quién vino? Who came? Jesucristo. Jesus Christ. En esos días me mandaron un e-transfer y decía, Your Lord and Savior. And somebody sent me an e-transfer the other day and he said the thing The was question. your Lord and Savior. La pregunta era, tu Señor y Salvador. The question was your Lord and Savior. Respuesta obvia. What was the obvious Jesús. answer? Jesus. ¿Y será que lo escribí con minúscula? Entonces segunda vez. Maybe it was Jesús. lowercase, so I'm writing it again. Jesus. Pensé, ¿será que lo hicieron con tilde? Perhaps he has the accent. Y el que lo había mandado era mi pastor, el apóstol Hernán. And whoever had sent it was my pastor, which is ¿Qué manera yo Apostle preguntarle a mi Hernán. pastor quién es mi Salvador? Imagine me asking my pastor, who is my Savior? Pero me tocó. But I had to. Pastor, ¿cuál es la clave? And then I said, Apostle, what is the answer? What's the password? ¡Jesucristo! He said, Jesus Christ. Bueno, hasta en las mejores familias pasa, ¿ok? It happens even in the best of families. Entonces, ¿envió a quién? A Jesucristo. So he sent who? Jesus Christ. ¿Para qué? For what? Para que fuera la tienda de reunión. So it can be the meeting place. Para que fuera el que vuelve a unir el cielo y la tierra. So that he can be the one that unites heaven and earth. Para que nos volviera a hacer uno con él. So that he can make us one with him again. Entonces entendamos quién es Jesucristo. So let's understand who Jesus Christ is. Jesús era el hombre. Jesus was the man, ¿Sí? right? Chuchito. Jesus. ¿Sí? Jesús.
Jesus. Él también fue chiquito y también le ponían apodos. He claro. was little too, and he probably had nicknames as well. Cristo significa ungido o Mesías, Christ, it means Messiah or anointed. que quiere decir lleno del Espíritu. That means to be full of the Spirit. Entonces, ¿quién era Jesucristo? So who was Jesus Christ? Era un hombre lleno del Espíritu, He was a man that was full of the Spirit, o un hombre ungido, or an anointed man. que se llamaba Jesús. His name was Jesus. Y él fue el primero de muchos, And he was the first of many. el primogénito de muchos. He was the firstborn of many. Entonces, ahora él quiere que esté Mónica Cristo. So now he wants it to be Monica Christ. ¿Quién es Mónica Cristo? Monica Christ, who is that? Un ser humano A human being lleno del Espíritu. that is full of the O Spirit. sea, ungida. So a leader. Agustín Cristo. Sorry, anointed, not leader, anointed. Agustín Cristo. So Augustine Christ. O sea, Agustín ungido, So Augustine anointed, lleno del Espíritu. full of the Spirit. Un ser humano A human being reconciliado con el that is Espíritu, reconciled with the Spirit, que se vuelve la tienda de reunión entre Dios y el hombre. that becomes the tent, the meeting tent between God and man. Amen. Andrés Cristo, Andres Christ, Rocío Cristo, Rocio Christ, Amber Cristo, Amber Christ, Cami P. Cristo. Cami P. Christ. Todo el mundo está yo. Todos. Everybody saying me. Everybody. No hay excepción. There's no exceptions. ¿Quién le dio la espalda a Dios? Who gave their back to God? Nosotros, el ser humano. We did. We turned our backs to God. ¿Ok? Cristo vino para reconciliarnos. And Christ came to reconcile us with Him. ¿A quién? Who? Al que quiera. Whoever wants. No hay excepción. There's no exceptions. El que quiera ser reconciliado Whoever wants to be a reconciled través de Jesucristo, through Christ, vuelve a nacer en el Espíritu, he's born again in the Spirit, queda conectado de nuevo is connected again, y vuelve a manifestar el Espíritu en la carne, en lo natural. and it comes back to manifest the Spirit in the natural, in the flesh. No es tan complicado, ¿cierto que no? It's not so difficult, right? Volvemos a ser tal como Dios nos creó al principio, We turn back to being as God created us in the beginning. para Él habitar en nosotros y nosotros en Él, su Espíritu. So He can dwell in us and we can be in His Spirit. Ahí hay otra confusión mental así, There's another mental confusion. que a veces no entendemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Sometimes we don't understand that the Father, the Son, and the Holy Spirit is one. Entonces aquí hay unos que están pensando, ¿y el Espíritu Santo dónde queda? And then some of us are thinking, and where is the Holy Spirit? Es un solo Espíritu. It's just one Spirit. No es que first name, primer nombre, Espíritu, apellido, Santo, no. It's not first name Holy and last name Spirit. Al revés, pero bueno. Oh, sorry, it's backwards. First name Spirit, last name Never mind. Holy. Yeah. No es eso. Espíritu Santo significa el Espíritu del Santo Dios Omnipotente. Holy Spirit means the Spirit of the holy, omnipotent God. Es el Espíritu de Dios. Is the Spirit of God. ¿Ok? El Padre, el Hijo y el Espíritu son uno solo. It's the Father, the Son, and the Holy Spirit are one. Algunos pusieron la cara de mí ahorita. Some of you were like, Yo soy Iván, soy esposo de ella, soy papá de David y soy amigo de Lucía. so I'm Ivan, I'm Deja's husband, I'm David's dad, and I'm friends with Lucia. No somos tres Ivanes, It's not three un Ivans, solo, it's just one Ivan. pero el mismo Iván para ella es esposo, para él es papá y para ella es amigo. But the same Ivan, for her is a husband, for him is a dad, and for her is a friend. Pero es un solo Iván. But it's just one Ivan. Entonces no separemos a Dios en tres, no, es uno solo. So let's not separate God in threes. No, it's Entonces el one. Espíritu del Dios Omnipotente So the Spirit of the omnipotent God está ahí para nosotros, is there for us, ¿ok? Para que seamos uno en Él. so that we are one in Him. Ojo con eso que es importante. So pay attention to this, it's important. Si cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo, If each and every one of us has the Holy Spirit, ¿en dónde habitamos? where do we dwell? En el Espíritu. In Him, in the Spirit. Entonces, ¿qué nos hace eso a todos? So what does that make all of us? Uno.
Solo podemos ser uno en el Espíritu. We can only be one in the Spirit. ¿Qué significa ser su pueblo? What does it mean to be His people, Su iglesia. His church? Que estamos en un espíritu, That we are in one Spirit. no en varios espíritus. We're not in a bunch of spirits. Porque a veces en la iglesia pareciera que todos tenemos un espíritu, ¿no? Because at church sometimes it seems like we all have a spirit. Si nos da tiempo hoy, si no, en la próxima semana vamos a ver los 7 espíritus de Dios, que no son 7, son 1. If we have time today, if not, maybe next week, we're going to see the 7 spirits of God that is just one. 7 características del Espíritu de Dios. 7 characteristics of the Spirit of God. Es como cuando uno lee Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu. It's like when you read Galatians 5:22, which is the fruit of the Spirit. A veces en español hay diferencia, porque a veces decimos los frutos del Espíritu, en inglés es uno solo. In Spanish is more different because they use Plural. plurals, and in English we don't. It stays the same, the fruit of the Spirit. Claro, entonces uno dice, los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, humildad, dominio propio. Say, the fruit of the Spirit is Are. love, joy, peace, kindness, Pero- self-control. Exactly. No son los frutos. It's not a bunch of fruit or are the fruits. Es el fruto del Espíritu, es el amor. Is the fruit of the Spirit is love. ¿Cómo luce? How does it look? Con amabilidad, With kindness, paz, with peace, gozo, with joy, humildad, with humility, dominio propio. with self-control. ¿Sí me entienden? Pero es uno solo. But it's just one. ¿Cuántos espíritus de Dios hay? How many spirits of God are there? Uno, y es There's santo. one, and is holy. ¿Y dónde quiere habitar? And where does He want to dwell? En ti In you y en mí. and in me. Entonces se entiende por qué en la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Do we understand why in my Father's house there's many rooms? Porque en su espíritu todos cabemos. Because in His Spirit all of us fit. Porque todos tenemos cabida en Él. Because we all fit in Him. Es donde Él quiere que habitemos. Because that's where He wants us to dwell. Que volvamos a habitar en Él He wants us to dwell in Him again, y Él habitar en nosotros. and He will dwell in Y us, ser uno. and we will be one. ¿Amén? Amen. Ok, entonces vamos a ver si nos funciona, porque eso es como volar un dron. So let's see if it works, because this is like flying a drone. Vamos a ver una presentación del tabernáculo. We're going to see a presentation about the tabernacle. Eso tiene uno que estar muy relajado para manejar eso. Eso empieza uno así, se We mete have por to be todo. really relaxed to make this work, because if not, then it's going to go all over the place. Este es el tabernáculo. So this is the tabernacle. Wait, don't move. El tabernáculo era ese campamento que Dios mandó a construir en medio de donde su pueblo habitaba. So the tabernacle is that tent that God sent the people to build so that He can dwell where, this is where He was going to dwell. Entonces, digamos que alrededor del campamento estaba el mundo en general. So around the tent or the encampment was the world in general. De camping. Y estaba rodeado por un fence, como se puede ver ahí, por unas cortinas grandísimas, esas blancas. And it was surrounded by a fence, those white curtains. Solo podían entrar al tabernáculo los que eran parte del pueblo. The only people that can go into the tabernacle were the people that were part of the people The people of God. the people of God. O sea, solo podían entrar los hijos. Only the sons or the children actually can ¿Y go in. quiénes eran los que podían entrar? And who can go in? Los que habían entrado en pacto de volver a Él. The ones that had come into a covenant to go back to Him. ¿Y cómo hacían pacto? Estamos hablando del pueblo de Israel en el tiempo de Egipto. And how did they make a covenant? We're talking about the people of Israel in the time of Egypt. Todo esto es preparación para lo que viene, que es la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. ¿Ok? This is preparation to what is to come, which is the Passover. feast, the Passover, and the leavened bread, The Feast of the Unleavened of the Bread, leavened bread, que va a ocurrir ahorita a mediados de abril. which is going to happen about mid-April. Y lo vamos a celebrar aquí, 7 días. And we're going to celebrate here 7 days. ¿Ok? Okay? Entonces, So ¿cómo se entraba a ser parte del pacto para volver al Señor? how do you go back to be in the covenant to be part with the Lord? A través de la sangre de un cordero. Through the blood of the Lamb. ¿Ok?
La Okay? noche que fueron a ser liberados de Egipto, So the night that they were going to be free from Egypt, el Señor les dio instrucciones de tomar la sangre de un cordero y ponerla en el dintel de la puerta, y de ahí el espíritu de la muerte pasó derecho y no los tocó a ellos. God gave them the instruction to take the blood of the lamb and put it in the door frame, and then the spirit of death passed through it Over. and it didn't go in. Passed over them. Passed over them. Por and eso se didn't llama el Passover touch o la them. Pascua. This is why we call it the Passover. ¿Ok? Entonces, solo los que estaban en pacto podían entrar allí. And only the ones that were in covenant could go in. Ahora entonces entraba uno por esas puertas que ven ahí, eso, ahí entramos So ya, we estamos go de into acuerdo, with y the se gates. encontraban de primeras con eso que está ahí, que es el altar del sacrificio. And then the first thing that we noticed was the altar of sacrifice. Eso vivía con fuego encendido todo el tiempo, This would have fire all the time. y es donde el pueblo venía y entregaba el animal para ser sacrificado por el pecado. And this is where the people would come and bring the animal, the lamb, to be sacrificed for the sins. Entonces el animal, no solamente el cordero, podía ser una codorniz, podía ser un montón de animales. Didn't only have to be the lamb. It could be a pigeon, Otros tipos de anything. animales. Pero el asunto era que se mataba el animal, se le derramaba su sangre y se asaba en ese altar. The thing was that the animal was killed, the blood would be spilled, and it would be cooked in that altar. Ah, point. Yo pensé que It para would be moverlo yo dije burnt no. in that altar. Ok. Entonces en ese altar se quemaba el animal. So the animal will be burnt in that altar. Pregunta, ¿usted se imagina alguien iba y quemaba el animal y después volvía y se lo llevaba? And you imagine if someone came and brought their animal, they killed it, they burnt it, and they took it back? Entonces, usted nunca pretenda volver por el animal que ya mató. So don't pretend to go back, to take back the animal that you already killed. Usted no viene al altar a traer la ira, la mentira o la inmoralidad sexual para volver a salir con ella. You don't come to the altar to bring anger, lies, or sexual immorality to take it back with you. Porque ese es el animal que está impidiendo que tú tengas una relación con Dios. Because that's the animal that is impeding you to have a relationship with God. Así que cuando tú confiesas y te arrepientes y lo entregas, no te devuelvas por los pedazos. So when you confess and you repent and you give it, don't come back for the pieces. La única razón por qué una persona no es libre de una actitud de pecado es porque no la odia. The only reason why a person is not free from an attitude of sin is because they don't hate it. Hay personas que odian la consecuencia del pecado, Because there's people that hate the consequence of sin, pero aman el pecado. but they love sin. Entonces, ay, de la consecuencia, And you're like, because of the consequence. pero se llevan el pecado otra vez. But you take the sin again. Y cuando piensen que pueden volver a pecar sin vivir consecuencias, lo van a volver a hacer. And when they think that they can sin again without living consequences, they will do it again. Era imposible volverse a llevar un animal después de descuartizado, derramada la sangre y vuelto ceniza. No era It was posible. impossible to take an animal again after they were taken into pieces and they were burnt. Es lo que estamos viendo en el devocional de las mañanas, que significa quitarse la vieja naturaleza, despojarse, desvestirse, dejar atrás la vieja vida. And this is what we're seeing in the morning devotions when we talk about taking the old nature, ripping it off, and Quitarse la vieja vestidura. taking the old clothing off. Unclothed. Que estamos hablando, te esperamos 6:30 de la mañana, hora del este de Norteamérica, o 5:30, hora de Latinoamérica del Sur. If you don't know what we're talking about, we expect to see you at 6:30 in the morning, Eastern Time, North America, or 5:30 South America. South America. Es a través de nuestra página web, ahí te conectas con un clic a la Through- reunión cada mañana. Through our webpage, you can click and then you can connect. Entonces, ¿qué era lo primero que hacía? Se deshacían del animal, del pecado. So the first thing that they did was that they got rid of the animal of the sin. Y como el animal había hecho sus estragos allá adentro, entonces después se tenían que limpiar. And because the animal made a mess, so that now they had to go clean themselves. Como pueden ver, ahí había un lavamanos, se llaman lavamanos de bronce. It was called the bronze leaven. ¿Qué hacían ahí? What did they do there? Se lavaban, se limpiaban. They would clean up. Entonces nos deshacemos de la naturaleza animal, del pecado, So we get rid of the animal nature or the sin, y nos limpiamos para entrar limpios. and we clean ourselves so that we can come in clean. ¿Vamos bien hasta ahí? Are we good? Estamos there? hablando de la manera correcta de orar, de entrar a la presencia de Dios y de habitar en la presencia de Dios. We're talking about the correct way to pray, to enter the presence of God, and to dwell in the presence of God.
Porque es que hablamos de orar y orar y orar es repetir babosadas diciéndole a Dios lo que tiene que hacer. Eso no es orar. It's because we're talking about praying and praying and praying is just to repeat a bunch of words and tell God what to do. And that's not what prayer is. Por lo menos no es lo que Dios dijo que es orar. That's not what God said the Hay prayer una was. manera correcta para orar. Because there's a correct way to pray. Hemos hablado de orar en su nombre We talked about praying in His name hace 4 semanas. 4 weeks ago. Hablamos de orar con autoridad. We talked about praying with authority. Hablamos la semana pasada de orar en legalidad, de una manera legal. We talked about prayer in legality. Y hoy estamos hablando de orar en el Espíritu. And today we're talking about praying in the Spirit. Pero la idea es que la oración tiene que producir la vida abundante, la vida de Dios en nosotros. The idea is that prayer has to produce the abundant life, the life of God in us. Porque si no, lo que produce es una vida religiosa fastidiosísima que nadie quiere vivir. Because if not, what it's producing is a religious, annoying life that nobody wants to live. La vida de oración es traer el cielo a la tierra, The life of prayer is to bring heaven to earth, unir el Espíritu de Dios con nuestra vida. to unite the Spirit of God with our lives. Amén. Amen? Entonces hay que confesar primero, So we have to confess first, arrepentirnos del pecado, repent from sin, matar ese animal allí en el altar. to kill the animal in the altar, Luego limpiarnos de todo aquello que ese animal ensució, then clean ourselves from everything that the animal dirtied ahí en el lavamanos de bronce. in the bronze laver. Y ahora, libres de pecado y limpios, podemos entrar al lugar santo. And cleaned of all this sin, we can go into the holy place. Eso ha tomado mucho tiempo, entrenamiento, manejar ese cosito así. It took a lot of work to, Así que digan, ¿qué tal? Valórenlo, to work this like valórenlo. that. Just, Ok, entonces, ¿qué había en el lugar santo? ¿O so, qué hay? what is there in the holy place? 3 elementos. There's 3 elements. La mesa del pan, The table with the shewbread, el candelabro o la menorá, sí, el candelabro, the menorah or the candelabra, y el altar de incienso. and the altar of incense. ¿Qué significa eso para nosotros y nuestra vida de oración? What does this mean for our prayer life? ¿Qué es el pan? What is the bread? Jesucristo es el pan de vida que bajó del cielo. Jesus Christ is the bread of life that came from heaven. Entonces, para poder entrar a la presencia de Dios, So to come into the presence of the Lord, para que nuestra oración llegue como un olor fragante a Él, so that our prayer comes to Him with as a good fragrance, as a sweet fragrance. listen, entonces tenemos que ir primero a alimentarnos del pan. So we have to go first and feed ourselves from the bread. ¿Qué es el pan? What is the bread? La palabra de Dios, The Word of God, el maná que bajó del cielo. the manna that came from heaven. Entonces, pretender entrar a la presencia de Dios o orar correctamente sin la palabra de Dios es imposible. So pretending to go into the presence of the Lord or praying correctly without the Word of God is impossible. Ya lo hemos dicho las semanas anteriores. We have already said it weeks ago. Porque lo que vamos a ir a decir allá es lo que nosotros queremos o nos parece o nos imaginamos. Because what we're going to go say there is whatever we think or we imagine or what we want. Pero el Señor dice que a menos que la oración se eche acorde con su voluntad, no tiene efecto, ¿cierto? But what God says is that unless the prayer is done according to His will, there's no effect to it. Entonces, primero tenemos que leer la palabra So first we have to read the Word o usar la palabra or use the Word para que nuestra oración sea alineada con Él. so that our prayer can be aligned to Him. Pero a veces tú lees la palabra y no tienes ni idea de qué leíste. But sometimes you read the Word and you have no idea what you read. ¿Solo me pasa a mí? It only happens to me. ¿O a alguien le pasa aquí que lee la palabra y dice, Or somebody else, this happens to them, that they read the Word and they have no idea what Por they eso en read. el lugar santo está el candelabro. That's why we have the menorah or the candelabra in the holy place. Pregunta, sin dañar esta presentación, ¿se puede pasar a la del candelabro? ¿O no? Without messing Si no, this entonces la dejamos al presentation, final. we can Ay, go no, to no, the no, candelabra no, one. no, So no, no, no. leave it to the end. Don't move it. No, si no se puede, no, dejémoslo así. If we Ok, can't, don't worry. ahorita vamos a hablar del candelabro, ténganlo ahí. We're going to talk about the menorah later. Pero ¿qué es el candelabro? Como su nombre lo indica, es luz, ¿no? Son luces. Eran 7 brazos que producían, una lámpara de 7 brazos de aceite que producían luz. The candelabra, as the name says, it is light. It has 7 arms that produce light. Sí, 7. ¿Qué significa la luz? What is light? Entendimiento, Understanding, conocimiento, knowledge, inteligencia.
Intelligence, sabiduría. wisdom. O sea, poder entender la palabra. So to be able to understand the word. Uno va y lee la palabra So you go and read the word y le pides al Espíritu de Dios, and you ask the Holy Spirit ¿cierto? Que te encienda la luz. to turn on the light. Señor, permíteme entender. And you tell him, Lord, allow me to understand. ¿Cómo hago para aplicar esto en mi vida? How do I do to apply this ¿Qué to my life? significa esto en mí o para mí? What does this mean for me or in me? Porque yo quiero vivir en la luz, no en las tinieblas. Because I want to live in the light, not in darkness. ¿Quién se acuerda en diciembre cuando celebramos Navidad que dice que esa luz vino al mundo que estaba en tinieblas? How many of you remember in December when we celebrate Christmas that it says that that light came to the world that was in darkness? El mundo estaba en tinieblas y la luz vino al mundo, Cristo. The world was in darkness and the light, Christ, came to earth. ¿Ok? El que está interesado en que tú vivas a oscuras y sin entender nada es el enemigo, el diablo. The one that's interested in you living in darkness without understanding anything is the enemy, the devil. Pero cuando tú decides que tú quieres vivir en la luz y en el entendimiento, el Señor te ilumina el coco. But when you decide that you want to live in the light and understanding, God kind of like gives you that aha moment. Sí, no, es que tiene que ser así porque hay gente que dice, no, es que a mí no me gusta leer porque yo no entiendo, porque no hay que... It's just people that say, oh, well, I don't like to read because I don't understand, because no. Pasa tiempo en el Espíritu pidiéndole que te explique. Well, spend time in the Spirit asking Him to explain it to you. Ojo, en el Espíritu, no en YouTube. In the Spirit, not on YouTube. Sí, porque a la gente le da pereza ir al Espíritu a que le explique y se pone a buscar babosadas en YouTube. Because people are lazy and they don't want to go to the Spirit for Him to explain it, and they just go to YouTube. Pero Jesús no dijo, yo les dejo mi Espíritu Santo y Él les enseñará lo que no saben y les explicará lo que no entienden. But Jesus didn't say. No, he said. Jesus said, I'm going to leave the Holy Spirit and He will explain to you what you don't understand, and He will show you O teach you. or teach you what you don't know. ¿Quién? Who? El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Él no dijo, yo les mandaré YouTube o TikTok. No, Él no dijo eso. He didn't say, I'm going to send you YouTube or TikTok. No, He didn't say any of that. Si tú pasas tiempo y le dices, Espíritu Santo, háblame tu verdad, Espíritu Santo, explícame, Espíritu Santo, muéstrame, y le das tiempo, Él te va a enseñar. If you spend time and you say, Holy Spirit, teach me, Holy Spirit, show me, He is going to teach you. Y no solo te va a enseñar, And not only He's going to teach you, sino que una vez con la luz encendida no vas a tropezar más. and once you have that light on, you're not going to trip anymore. Porque algo más que hay en esa lámpara, en esa menora, es el poder de Dios en ti. Because another thing that is in the light, in that menorah, is the power of God in you. Quiere decir que el Espíritu Santo no está solo para volverte más inteligente, That means that the Holy Spirit is not here just to make you more smarter, para que la gente diga, uy, ¿cómo sabe este muchacho? so that people can say, wow, that guy knows so much. Sino para que tengas el poder para vivir esa palabra. But for you to have the power to live that word. Imagínate, no es solo entenderla, Imagine, it's not just to understand it, no es solo saberla, it's not just to know it, sino poder vivirla. but also to be able to live it. ¿Dónde pasa eso? Where does that happen? En el lugar santo. In the holy place. En ese lugar privado en el que tú te metes ahí con el Señor. In that private place where you go with God. Entonces tú te levantas, o sea, te sales, comes el pan, pides la luz del Señor So y you- vienes al altar de incienso. So you eat the bread, you ask for the light of the Lord, and you go to the altar of incense. Despacito, Slowly. al altar de incienso. Slowly to the Ok, altar of incense. ¿qué es el altar de incienso? What is the altar of La palabra de Dios nos incense? enseña en el libro de Apocalipsis que el altar de incienso son las oraciones de los santos. Miren acá. The word of God in the book of Revelation teaches us that the altar of incense are the prayers of the saint. Las oraciones de los santos. The prayers of the saint. Tus oraciones y las mías. Yours and my prayers. ¿Cómo fueron hechas esas oraciones? How were those prayers made? Sin el animal porque ya lo matamos. Without the animal, because we already Con unas killed manos it. limpias y un corazón puro porque ya nos limpiamos. With clean and pure heart, because we already cleaned ourselves. En la palabra In the word, y con luz, con entendimiento. and with light and understanding. Entonces voy y oro. And so we go and Y pray. dice que mi oración sube con ese incienso como un olor al Padre. And it says that my prayer goes up with that incense, with sweet Y fragrance to the bienvenidos Father. a la presencia del Padre. And welcome to the presence of the Father. Esta fue la cortina que Jesús rasgó con su muerte en la cruz. Ay, That was derechito. that Eso. was the veil. Entró. That was the veil that Jesus ripped Es with que eso his es como death volar and resurrection.
Eso, It's like a drone. me olvidó, un dron, eso. Drone. Y entramos al lugar santísimo, And se we llama. come to the holiest of holies. ¿Qué hay en el lugar santísimo? What is there in the holiest of holies? El arca del pacto, The Ark of the Covenant, encima de la cual habita la presencia de Dios. where the presence of God dwells. Estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿no? We're talking about the Old Testament, Pero aplicándolo a nuestra vida de hoy. but we're going to apply it to our lives today. Esto fue lo que el Señor mandó construir en el desierto y luego en el templo. This is what what the Lord sent them to build in the desert and then in the temple. Pero luego Él mandó destruir todo eso. Esa arca no aparece. Por eso Indiana Jones ha hecho plata con los cazadores del arca perdida, porque no la encuentran. That's true. Yeah, I know. But he destroyed this, and the ark is nowhere to be found. This is why Indiana Jones has made so much money trying to find the lost ark. ¿Usted se imagina dónde se encontrara el arca? Imagine if he found the ark. La gente adoraba el arca. People worship the ark. No la presencia de Dios, Not the presence of the sino el Lord, mueble, el arca. but the wooden furniture. Y eso es lo que Dios no quiere. And that's what God doesn't want. Él quiere que entendamos que nosotros somos el arca. He wants us to understand that we are that ark. Que el lugar santísimo está en nuestro interior. Es el lugar privado donde somos Él y yo. That the holiest of holies is within us. That's the private place where me and him are one. Tú no tienes que esperar un sábado para venir al templo a entrar en la presencia de You don't Dios. have to wait for Saturday to come to the temple to enter the presence of God. Tienes acceso libre y confiado al trono de la gracia, dice You el have Señor. free access to the throne of grace Gracias a lo que Cristo Jesús hizo. because of what Jesus Christ did. Pero es a través de la oración. And it's through prayer. Por eso es tan importante que entendamos cómo orar. This is why it's so important for us to understand how to pray. Porque vuelvo y digo, nos enseñaron que orar era venir a decirle al Señor un mundo de cosas, orar por pedirle un poco de cosas y decirle cómo hacerlas. Because again, we were taught to come to the Lord and ask him about a bunch of things, Pero sin entendimiento, but without understanding, cosas que están fuera de su voluntad, things that are outside of his will, que no están alineadas con su palabra, that are not aligned to his will, to que his no están word, acorde con su nombre y su that, santidad, that has nothing to do with his holiness and his name, que son para gastar en nosotros mismos, that is only about us, pero que no tienen nada que ver con su reino y su voluntad. but has nothing to do with his kingdom and his will. Entonces Él no está obligado a responder nada de eso. So he's not obligated to respond to any of these prayers. ¿Y qué es lo que nos pasa entonces en ese estilo de vida? So then what happens to us in this lifestyle? Que un día nos cansamos de orar. Sometimes one day we don't want to pray anymore. Y por eso es que llamamos a una reunión de oración y vienen 5. And this is why we call to a prayer meeting and only 5 show up. Porque los otros 300 dicen, nada, ya, Because the other 300 are like, "Ugh, ¿para qué? for what? Si Dios no escucha, If God doesn't listen, si Él no responde, he doesn't reply, si Él no cumple. he doesn't fulfill. Pero es que Él no está obligado a responder una oración que no es hecha como Él la enseñó. Because he's not obliged to answer a prayer that is not as he said. El arca del pacto significa eso, es el arca donde el pacto se lleva a cabo. The Ark of the Covenant is that, the ark where the covenant takes place. Dios habita en su pacto, God dwells in his place, in his covenant, no afuera. not outside. Entonces la manera correcta de orar y de venir al Señor So the correct way to pray and coming into the Lord es en Cristo, is in Christ, que fue el que hizo el pacto. which is the one that made the covenant. ¿Qué es en Cristo? What is in Christ? ¿Qué es en el nombre de Cristo? That is in the name of Christ. No es repetir la palabra Cristo o Jesús en medio de una oración, It's not just repeating the word Christ or Jesus in the middle of your sino prayer, estar seguro que estamos viviendo en eso. but to be sure that we are living in it. Un ejemplo. La Biblia dice, ¿quieren ver a Dios? The Bible says, you want to see God? Que varios nos acordamos de cuando nos decían, ¿quiere ver a Dios? ¿Quién se acuerda de eso? Many of you remembering when they said, you want to see God? Y nos colgaban de acá. No, And they were like, no Take us estoy from hablando de here. esto, estoy hablando en serio. ¿Usted quiere ver a Dios? I'm not talking about that, I'm serious. Do you want to see God? ¿Quiere verlo obrar en su situación? Do you want to see him working in your situation? ¿Quiere ver su amor, su provisión, su cuidado, su victoria? You want to see his love, his care, his victory? Asegúrese de buscarlo estando en paz con todos y en santidad. Hebreos Make 12:14. sure you look for him being in peace with everyone and in holiness. Hebrews 11:14. Asegúrense de estar en paz con todos y en santidad, sin lo cual ninguno verá a Dios. Make sure that you are in Peace with everybody, in holiness, without which nobody can see God.
Tengan sumo cuidado, no sea que una raicita de amargura entrando en ustedes les estorbe la gracia de Dios y lo contamine todo. Be careful, beware that a root of bitterness doesn't come and take you away from Him. Y te aparte o te estorbe la gracia de Dios. And it will become between you and the grace of God. Eso es Hebreos 12, 14 y 15. This is Hebrews 12, 14 and 15. Entonces, todo este proceso que acabamos de ver no es entrar en paz con todos y en santidad. So this process that we just saw, isn't it entering in peace with everybody and in holiness? Y quiero darte calma. Tú dirás, no, pero para esto me toca dejar de ir a trabajar una semana para hacer todo eso. And I want you to be calm. And you're going to say, well, but to do all of this, I have to stop working for a week. No, No. simplemente es una oración normal, estructurada bien como Dios dice. It's just a simple prayer that is structured in the way that God says. ¿Cómo entro a orar? How do I go and pray? Primero que todo le pido perdón al Señor por lo que sé que estoy haciendo mal. First of all, I go and ask God for forgiveness for what I know I'm doing wrong. Mato el animal. I kill the animal. O sea, el pecado que sea, lo confieso realmente porque no quiero tener ese animal más en mi vida, ¿no? Whatever sin it is, I confess it because I don't want to have that in my life anymore. Padre, yo vengo a confesar que traté mal a mi esposa, que fui grosero, se me salió el tigre que hay en mí, te pido perdón y me arrepiento en el nombre de Father, Jesús. I want to confess that I was mean to my wife. The tiger in me came out, and I repent in the name of Jesus. ¿Cuánto llevo en la oración? How long has it been for that prayer? 10 segundos, 7 segundos. 10 seconds, 7 seconds, ¿Sí? right? Te pido perdón por las malas palabras, por los malos pensamientos, Señor, me limpio de todo eso. En el nombre de Jesús le cancelo toda autoridad a Satanás o a sus demonios sobre mi vida. I ask you to forgiveness. I take away I ask for forgiveness for every word, for every thought, and I take away all power and authority from Satan over my life. ¿Cuánto llevamos ahí? How long did I 15, take? 20 segundos. 15, 20 minutes? 20 seconds? Segundos. Seconds. ¿Cierto? Y luego voy y donde quiera que voy leyendo la Biblia, leo mi pedacito de ese día. And then I go and I'm reading my piece of the Bible for that day. Digamos que me tocó una parte donde dice, y bendice a los que te maldicen. And then the part that is for me that day is bless those who curse you. ¿Cómo? What? Espíritu Santo, Holy Spirit, yo realmente te necesito, I really do need you porque yo lo que quiero es ahorcar a los que me maldicen, because I actually just want to like choke the ones that curse me. pero de verdad que necesito que tú me fortalezcas. But I really want you to strengthen me. Te pido perdón por pensar de esa manera. I ask you for forgiveness for thinking that Y way. solo porque tú lo dices, Señor, And just because you say it, te Lord, pido que bendigas a esta persona. I ask you to bless this person. Señor, que quites de esa persona el enojo y la rabia que me tiene. Lord, to take away the anger and bitterness that the person has towards me. Que me des, si es tu voluntad, la oportunidad de restituirle o de sanar su corazón. And if it is your will, allow me to restitute and restore their Yo heart. bendigo a esa persona. I bless that person. ¿Cuánto llevas? Por ahí 2 minutos. How long did that take you? Like 2 minutes? 3 minutos. Y ya estás orando en el Espíritu. And you already praying in the Spirit. Ya estás en el lugar con Él. You already in the place with Him. Sí, porque parece muy largo el proceso, ¿no? Because the process seems too long, right? Pero en realidad no es tan complicado. But truly it's not so complicated. Es más complicado sacar esa lista de orar por el presidente, los ministros, la abuela, la suegra, la tía, el vecino, el amigo, el compañero de trabajo, el pastor Elmer, el pastor Víctor, y dale para quienes y los niños de África. Es más largo eso. It's longer to write that whole list of the praying for Pastor Victor, for this person, that person, the kids in Africa, and give this and that to this. That's longer, ¿O no? right? Y la diferencia es que la que estás haciendo cambia tu vida. La otra, And the difference is that the one that you're doing is changing your life. The other one, hay que orar en el Espíritu. we have to pray in the Spirit. Ahora, que ahí en la presencia de Dios, tú solito, ahí abandonado en su presencia, termines hablando en lenguas, pues qué chévere. Another thing is that in the presence of God, you by yourself with Him, you end up speaking in tongues. That's different. O el Señor ahí te libere, te sane, te restaure, te dé gozo, te dé lo que sea, es ok. Or that God brings you freedom, that He gives you joy, that He brings you deliverance. That's another thing. Pero orar en el Espíritu no es manifestar cosas. But praying in the Spirit is not to manifest Es things. orar a la manera que Él nos dijo que It's oráramos. to pray in the way that He told us to pray.
No sé si se puede ver rápidamente la de la menora, es que no queríamos quitar esa presentación. If we Solo- could go solo para quickly to the explicar un other one, poquito lo to que the es la- menorah. We didn't want to take No, la this. imagen, otra imagen. No esa, la otra imagen. The other one that was sent. Bueno, never mind. No, tienen que salirse de esa Ok. Andrea. Bueno. Ok, déjenlo así entonces. Pero el asunto es, So the thing is, yeah, that's it. That's down. ok, la menora, el candelabro, ¿se acuerdan? So the menorah or the candelabra ¿Sí? Tiene 7 brazos. Ese fue el has que el Señor mandó construir. 7 arms. This is the one that the Lord asked to be built. Es una sola lámpara. It's one lamp. Es un solo candelabro, It's just one menorah, one candelabra. que es llamado el del Espíritu del Señor. That is called the Spirit of the Lord. The one of La the Spirit luz of the del Lord. Espíritu del Señor. The light of the Spirit of the Lord. Pero tiene un brazo o tiene el espíritu de sabiduría, But it has the spirit of wisdom, de entendimiento, of understanding, de consejo, of counsel, de poder, of power, de conocimiento o revelación, of knowledge or revelation, y el del temor a Jehová. and the fear of the Lord. No son 7 espíritus, It's not 7 son spirits. 7 manifestaciones del Espíritu de Dios. It's 7 manifestations of the Spirit of God. Pero ¿por qué se los queríamos mostrar? But why do we want to show you this? Porque cuando tú vas y lees la palabra Because when you go and read the Word, y vas al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, al Espíritu del Señor, and you go to the Spirit of the Lord, the Holy Spirit, Él te va a dar conocimiento, entendimiento, sabiduría, inteligencia, revelación, poder, He's going to give you knowledge and understanding and revelation and power wisdom and wisdom, y sobre todo poder, temor a Él, and above all, reverencia a Él. reverence to Him. ¿Sabes qué produce la reverencia o el temor a Él? You know what produces all of Him? Que tú huyes de la tentación. That you flee temptation. O sea, no hay ni la más mínima posibilidad de que caigas en pecado. There is no possibility of you falling into sin. Cuando no hay temor del Señor, When there's no awe of the Lord, tú juegas con la tentación, you play with temptation. tocas la You tentación, touch hueles la temptation. tentación, You smell temptation. saboreas la tentación You savor temptation. y terminas comiéndote la tentación. And you eat temptation. Pero cuando hay temor del Señor But when there's fear or awe of the Lord, y solo se obtiene en su presencia, and it's only in His presence where we can acquire this, terminas teniendo tanto temor de fallarle, pero un amor, un deseo reverente, no fallarle, you have this reverent desire, this awe of not failing Him, que cualquier cosa que huela a tentación, tú dices, no, yo no quiero ni arrimarme. then anything that smells like temptation, you say, no, I don't even want to get near that. Y empiezas a vivir en el poder del Espíritu, And you start living in the power of the Spirit. que es otra mentira. That's another lie. La gente piensa que el poder del Espíritu People think that the power of the Spirit es hacer así, que todo el mundo se caiga. is to do this and everybody falls. El poder del Espíritu es poder vivir la vida del Espíritu. The power of the Spirit is to be able to live the life of the Spirit. Poder cada día manifestar lo que Él quiere y no lo que a uno le da la gana. To be able to manifest daily what he wants and not what pleases me. Que los deseos del Espíritu sean más fuertes en ti, que eso sea lo que tú quieres hacer, no los deseos de tu carne. That the desires of the Spirit will be stronger in you than the ones of your flesh. Entonces no vives sufriendo, ay, es que yo quiero hacer esto, pero no puedo porque es pecado. No, And you're not suffering saying, oh, I want to do this, but I can't because it's sin. no, porque como ya son más fuertes los deseos del Espíritu, No, because the desires of the Spirit are stronger now. tú no quieres hacer lo otro. So you don't want to do that. Pero eso solo ocurre en su presencia. But that only happens in His presence. Eso solo ocurre a través de la oración. That only happens through prayer. De la oración correcta, la oración en Through el the Espíritu. correct prayer, the prayer in the Spirit. Y como acabamos de decir, no es algo que sea, o sea, parece largo el proceso, pero no, o sea, es entenderlo y es simple. And like we said, it looks long, but it's understanding it and just simple. Y es cotidiano. And it's a day-to-day thing. Quiero decir, no es en el ritual de las 5 de la mañana. It's not in the ritual of 5 a.m. in the morning.
No, pero tú estás en tu trabajo y sucede algo. But you're at your work and something happened. Y de pronto tú ahí en tu escritorio te haces el loco y empiezas a orar. And perhaps you in your desk, you start praying. Ahí vas a entrar en la presencia de Dios. You will go into the presence of God there. Tal vez fue mientras ibas manejando, Perhaps it happened when you were driving en el salón de clases. in your classroom. No importa. It doesn't matter. No es volverlo un ritual. It's not making it a ritual. Es vivir en el Espíritu. It's to live in the Spirit. Y vivir en el Espíritu es vivir en gozo y vivir en paz. And to live in the Spirit is to live in joy and peace. Porque es que pensamos que vivir en el Espíritu es vivir... It's because we think that living in the Spirit is to live that way. ¿Cómo estás? Aquí en el Espíritu. How are you? Oh, here in the Spirit. No, de verdad, es que la religiosidad nos ha enseñado tanta estupidez. Because religiousness has taught us a lot of stupid things. Entonces pensamos que es más espiritual el que anda así, está en trance, we think the people that are in trance are spiritual. que la persona normal que siempre habla bien, que es positiva, que vive en gozo, que vive en paz con todos. Then the person that is always in peace with everybody, that lives in joy, that speaks well to others, Que siempre tiene una palabra de ánimo para los demás, that always has a word of encouragement for others, que jamás habla mal de nadie, that is never speaking against someone, que siempre tiene algo para darle a alguien. that always has something to give others. Eso es una persona en el Espíritu. That's a person in the Spirit. Esa es la manifestación de Dios en la tierra. That is the manifestation of God on earth. Lo otro se llama ser espíritu flauti, yo no sé cómo se llame, pero no es lo que Dios quiere. The other is to be, I don't even know what to call it, but it's not what God wants. Pero es ese estereotipo de religiosidad lo que hace que mucha gente no quiera buscar la vida del Espíritu. But it's the stereotypical religiousness that doesn't allow people to connect to God in the Spirit. La gente no se puede imaginar que haya una vida espiritual montando moto. People cannot imagine that there can be a spiritual life riding a bike, a motorcycle. Pregunta, ¿los motociclistas no necesitarían el Espíritu? Don't you think that people that ride motorbikes need the Holy Spirit? ¿Sí o no? Pero esperamos Right. que se estrelle en la moto, esté paralítico para ir al hospital a mostrarle el Espíritu. But we wait for them to crash and be in the hospital paraplegic to go and show them the Spirit. Ahora que no te puedes ni parar de ahí, te vamos a hablar del amor de Jesús. Now that you can't even stand from there, I'm going to talk to you about the love of Jesus. ¿Ya para qué? What's the point? Dios quiere que lleguemos o usarnos para ir en nosotros y con nosotros a todo lugar. God wants to use us to go with us to any place. Que vivamos la vida del Espíritu en todo lo que hagamos. For us to live the life of the Spirit in everything we do. Eso es lo que es orar en el Espíritu. That's what praying in the Spirit is. Yo no sé cuántos quieran orar en el Espíritu en este momento. And I don't know how many want to pray in the Spirit at this Pongámonos moment. de pie. But let's stand up. Podríamos empezar por matar animales aquí. Let's start by killing some animals here. Todo sentimiento de odio, Any feeling of hatred, de rabia, of anger, de venganza, of de vengeance, desquite, of retribution sería un animal para matar, ¿o no? will be one of those animals to kill, right? De pronto haya alguien que necesita matar un perro por ahí. Perhaps there's someone that needs to kill a dog. Ustedes saben que Jesús hablaba de perros, hablaba de eso, y no estaba insultando a la gente. And you know that Jesus was talked about dogs and all these things, and he wasn't insulting people. Por ejemplo, matar el perro que haya en nosotros puede significar varias cosas. So for example, killing the dog that is within us can mean many things. Un perro no reconoce nada sagrado. Dogs don't recognize that anything is sacred. Si un perrito entrara aquí por acá de pronto y tiene ganas de hacer pipí, capaz que viene acá y... If a dog came in through here and he wanted to go pee, he just goes here porque no reconoce. because they don't recognize, they don't know what things are. O un perrito vio una perrita que le gustó y allá llegó. And a dog saw a female dog that he liked and he went over there, ¿Sí o no? right? De pronto hay alguno de nosotros que necesite matar un perro en nosotros. So De pronto alguno de nosotros necesita matar un perro. perhaps some of us need to kill the dog, ¿Cierto que sí? right? Tal vez el zorro que hay en nosotros. Perhaps the Wolf. yeah, No,
Wolf. No. Ese es el lobo. Entonces el lobo que hay en nosotros, The wolf that is within us. ¿cómo es un lobo? How is a wolf? ¿Cómo sería un lobo en nosotros? How would a wolf be in us? Would it be Carita like de oveja. this? Sheep, Pero si nos dan space. papaya, nos comemos la oveja. But if we're gonna eat anything that's in our way, Posiblemente tenemos un tremendo lobo en nosotros. perhaps we have this big wolf within us, Tal vez es una serpiente or perhaps it's a serpent, traicionera. or treacherous. No sé si se Traitor. entiende el mensaje, lo que quiero decir. I don't know. Posiblemente hay cosas en nosotros que no deberían estar. Perhaps there's thing within us that shouldn't be there. Tal vez sea el cerdo. Perhaps it's a pig. ¿Se acuerdan que Jesús decía, vuelve la marrana al... Ah, no, ese era el chavo, no. No, pero el Señor sí decía algo, que el cerdo vuelve al... ¿A I'll go qué? be- No le den las perlas a los cerdos o vuelve al barro de donde le limpiaron. ¿Cierto? It says no. Ah, el perro vuelve al... Bueno, So I think it's that the dog goes back to their puke or whatever. pero también hablaba But- de un cerdo que vuelve a revolcarse en el barro de donde fue But he lavado. also talked about a pig that after being cleaned goes back and rolls in the mud. Tal vez alguno de nosotros se puede sentir así. Perhaps some of us feel that way. ¿Cuántas veces me has limpiado, Señor? How many times have you cleaned me, Y Lord? vuelvo a embarrarme en lo mismo. And I still get dirty with the same stuff. Creo que el mensaje está claro. So I think the message Y is eso es lo clear. primero que deberíamos hacer. So this is the first thing that we should do. Y luego límpiame, Señor, de todas estas mentiras y estos malos pensamientos, Padre. And then clean me, Lord, of all these lies and these thoughts. Me limpio, Señor. Quiero tener un corazón puro, mis manos limpias ante ti. I clean myself, Lord. I want to have a clean heart and hands to you. Y luego ir y agarrar cualquier palabra de Dios que has escuchado alguna vez. And then take any word of God that you have heard before. Qué sé yo, qué palabra. De pronto estás orando anhelando tu familia para el Señor, tal vez. Perhaps, I don't know what word, but maybe you're praying for your family. O estás en problemas de pareja. Or you're going to problems with your spouse. Y en vez de amar y servir a tu pareja, la quieres es ahorcar. Instead of serving and loving your spouse, you just want to kill them. Le puedes decir, Señor, tú dices que ame a mi enemigo. En este momento mi enemigo es mi pareja. Enséñame a amarlo. Necesito de ti. And you say, Lord, you say to love my enemy, and at this moment it's my spouse. So Y ahí please entramos en teach su me presencia. how to. I need of you. ¿Y And cómo then we salimos enter de His ahí? presence. And how do we leave that Llenos de place? su amor, Filled with His love. llenos de su poder, Filled with His power. llenos de autoridad, Filled with authority. fortalecidos en aquello que éramos débiles. Strengthened in that thing where we were weak on. Esa es la vida del Espíritu, That's the life of the para la Spirit. que fuimos diseñados. That's the life we were designed for. Vivir en Él. To live in Him. Entonces luego nos vamos a trabajar, a estudiar, al gimnasio, a lo que sea, And then we go work, we go study, we go to the gym to do whatever, a cocinar, a hacer lo que sea, to cook or do whatever, llenos del Espíritu, filled with the Spirit, en paz. in peace. Esa es la vida. That is life. Cualquier cosa menos de eso no es para lo que Dios te diseñó. Anything less than that is not what God designed you for. Y mucho menos es la razón por la que Cristo murió en la cruz. And it's not the reason why Jesus died on the cross. Para seguir viviendo igual que antes, ¿cuál es la diferencia? So that we can live the same way as before. What's the difference? Esa no es la vida, That is not what life is all about. pero requiere que todos los días lo hagamos. But it requires for us to do it daily. ¿Saben cada cuánto deberíamos orar? You know how often should we pray? Hay gente que dice en las mañanas, antes de la madrugada. So there's people that say in the mornings, at dawn. Hay otra gente que dice 3 veces al día, como hacía el profeta Daniel. Some people say it 3 times a day, like Daniel, Prophet Hay Daniel gente que did. dice en la noche, cuando todo el mundo se va a dormir, como hacía Jesús. Or at night, like Jesus did, before you go to bed. Pero el Señor dice en todo momento, But the Lord says at all times. oren sin cesar. He says, pray without stopping, without ceasing. Y uno dice, pero si orar es hacer toda esa mano de palabras que nosotros mantenemos diciendo, eso debe ser muy aburridor. If praying is saying all those bunch of words that we say, that would be so boring. Pero si orar es mantener en directa comunicación y habitando en su espíritu, es lo más bacano que puede haber. But if praying is being in constant communication and dwelling in His Spirit, that would be so awesome.
porque es habitar en Él y que Él habite en ti. Because it's to dwell in Him and for Him to dwell in you. Oramos para que esta enseñanza llegue muy profundo en tu corazón y produzca fruto que permanezca, fruto abundante. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, Nuevo Amanecer TO, en nuestro canal de YouTube Nuevo Amanecer Toronto y también en nuestra página web nuevoamanecer.ca. Bendiciones para todos.